Hola a todos y a todas compis y bienvenidos a Bichi Teacher en YouTube. Para los que no me conocéis, mi nombre es Loreto y soy maestra de educación primaria e inglés. Saqué mi plaza en 2019 y desde entonces trabajo en un cole de Sevilla, de mi tierra. En el vídeo de hoy vamos a hablar del máster. Es uno de los temas que más me habéis pedido últimamente y tenía pendiente haceros este vídeo contando mi experiencia y contando un montón de cositas útiles que creo que os pueden servir si estáis pensando en hacer un máster. Lo primero, mi máster ha sido el de psicopedagogía y lo he hecho por la Universidad Internacional de La Rioja. A partir de ahora vamos a decirle UNIR. Una de las preguntas que más me hacéis es que ¿por qué lo he hecho? Mirad, en primer lugar por formación pura y dura. Es cierto que en su día, antes de las oposiciones, yo no hice un máster y tenía esa espinita ahí, ¿no? Tenía muchas ganas de formarme un poquito más y como hacerme un poquito experta, ¿no? En un tema. En este caso, la psicopedagogía me atraía mucho, estuve bicheando el máster, ¿no? El plan de estudios y me encantó, entonces pues por eso me decidí. Por otro lado, aunque ya tenga mi plaza, no tengo destino definitivo, tengo destino provisional. No me voy a detener mucho en eso, pero es cierto que una vez que consigues la plaza tienes que esperar unos años e ir acumulando puntos para conseguir tu destino definitivo. Y en mi caso, pues al no tener máster no tenía esos puntos y decidí cursarlo para a ver si poco a poco me acerco a ese destino definitivo del que os hablo. Aquí llega el primer consejo, súper importante. Si vais a hacer un máster, tenéis que tener muy claro por qué lo queréis hacer. Es decir, ¿es puramente formativo, quiero aprender sobre un tema o me interesa conseguir puntos para el concurso de traslado, para las oposiciones o para cualquier otro proceso? En el primer caso puedes elegir un título propio de la universidad, puedes elegir un máster oficial, lo que quieras, pero es muy importante que si necesitas los puntos busques un título oficial. En mi caso, como estaba un poco perdida, me aseguré de que fuera un título oficial preguntando a la propia entidad. En la mayoría de los casos en la página web te lo indica, ¿vale? Te pone título oficial, barema en las oposiciones, etc. Pero aún así yo me quedaba más tranquila preguntando y bicheándolo bien. Además también lo podéis comprobar en el RUCT, ¿vale? El Registro de Universidades, Centros y Títulos, donde bueno, pues, aparecen todos los títulos y todos los másteres que son realmente oficiales. Lo dicho, os recomiendo que esto lo bichéis muy bien antes de decidiros porque al final si tenéis un objetivo más allá de la formación es necesario que sea oficial. Ahora sí me centro en el máster en psicopedagogía de la UNIR. Mirad, en mi caso lo realicé en un curso. Es cierto que esto se puede hacer un poquito más despacio, más tranquilo y, por ejemplo, dividirlo en dos, pero bueno, pues yo decidí hacerlo en uno y aunque ha sido una paliza porque trabajar y hacer el máster a la vez no es fácil, no me arrepiento, ¿vale? No me arrepiento. Quizás si me planteara hacer otro máster lo dividiría y lo haría más tranquila, pero bueno, lo cierto es que más o menos es llevadero. En mi caso, el máster se dividió en 2 cuatrimestres. En el primero tenía 5 asignaturas y en el segundo tenía 2 asignaturas optativas, prácticas y TFM. Voy a ir hablando de cada uno de estos aspectos por separado para ir solucionando esas dudas más frecuentes que me repetís. Voy a empezar a hablar de las asignaturas y hablo de ellas en general porque es cierto que aunque el temario es diferente en cada una, la estructura y la organización de las mismas es muy parecida. Cada asignatura tiene un total de 12 temas. Lo bueno es que el temario lo tienes desde el principio a tu disposición, es decir, te lo puedes descargar, son archivos en PDF y puedes tenerlo en tu ordenador e incluso imprimirlo, que es lo que yo hice porque a mí me gusta mucho subrayar y trabajarlo en el papel, ¿no? Y con los colores y tal. Además, semanalmente tienes una clase en la que se profundiza en uno de los temas, lo cual está muy bien porque por un lado tienes el temario ahí, puedes trabajarlo a tu ritmo y por otro semanalmente vas profundizando en cada uno de ellos, vas resolviendo dudas, vas escuchando otras experiencias, ¿no? Que comparten los compañeros, etc. También importante, aunque las clases son en directo, siempre puedes verlas en diferido una y otra vez. Además, al final de cada uno de los temas hay un test con 10 preguntas que te ayuda a comprobar si más o menos has interiorizado el contenido. Y también a lo largo de cada una de las asignaturas tienes 3 tareas que te presentan normalmente casos prácticos que tienes que resolver aplicando la teoría. En mi caso es una de las partes que más me ha gustado porque me ha ayudado a reflexionar, ¿no? Sobre la teoría, a buscar recursos, a plantear cómo le daría respuesta a una situación e incluso pues he explorado otros campos como puede ser el trabajo con personas en situación de dependencia, a lo que pues no estoy tan acostumbrada, ¿no? Como el trabajo con niños. Más o menos esto es
todo lo que rodea a cada una de las asignaturas, ¿vale? 12 temas, 12 test, uno para cada tema, y las 3 tareas que te plantean diferentes situaciones teórico-prácticas. ¿Y cómo se evalúan cada una de las asignaturas? ¿Cómo se evalúa todo esto? Pues mira, en todas ellas tenemos la parte continua, que es un 40% del final de la nota, que consta de ver al menos 2 clases en directo, los 12 test y las 3 tareas. Nada de ello es obligatorio, es decir, tú puedes aquí darle mucha caña y tener esos 4 puntos de la nota final, o puedes no hacer nada y jugártela todo a la evaluación final, que por lo tanto es el 60%. El examen final constaba de 40 preguntas de verdadero o falso. La mayoría de ellas eran teóricas, pero las últimas te planteaba situaciones prácticas y tenías que responder también con verdadero o falso. Y lo que sí, que restaban las falsas, ¿vale? Restaban la mitad. Es decir, si las verdaderas sumaban 1, las falsas restaban 0,5, ¿vale? No son los porcentajes exactos, pero para que os hagáis una idea. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, aunque la evaluación continua no es obligatoria, sí que es cierto que es muy fácil sacar aquí algunos puntos y que por lo tanto sea más fácil aprobar la asignatura, porque si dejas todo para la evaluación final, imaginaros, es un 60% y hay que sacar un 5, es decir, un 50%, supone sacar una nota muy alta en el examen. Si por el contrario llevas más o menos la evaluación continua al día y consigues sacar 3 o 4 puntos sobre los 4, sobre ese 40%, en cuanto apruebes el examen con un 5, ya supone otros 3 puntos y al final te plantas con una pedazo de nota de 6, 7 e incluso más. Algunos también me habéis preguntado si los exámenes eran sencillos o no, si eran asequibles y tal. Mira, si llevas las asignaturas más o menos al día, si te lees el temario, una lectura como yo digo, ¿no? Una lectura consciente, no una lectura pensando en lo que voy a merendar, sino una lectura pausada, consciente, subrayando, si además ves las clases, haces las tareas. Realmente no tienes que memorizar todo el temario, ¿no? Son preguntas bastante sencillas y asequibles. En mi opinión, lo peor que tiene los exámenes es que todos son en un mismo fin de semana. Y es cierto que en el primer cuatrimestre, que fueron 5 exámenes en unas 48 horas, lo pasé regular. Me centro ahora en las prácticas. Sé que en algunos másteres está la posibilidad de meterse en la rama de investigación y por lo tanto no tener práctica, pero en nuestro caso creo recordar que en el de psicopedagogía hay que hacer prácticas de manera obligatoria, que no existe esa segunda posibilidad, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo no me acuerdo del todo. Si tenéis experiencia en el trabajo, por ejemplo en equipos de orientación y tal, os las pueden convalidar, ¿vale? En mi caso no se podía porque al ser maestra no era suficiente. Sinceramente no me arrepiento de hacerla porque me tocó en un centro muy chulo, ya os he hablado de él, se llama Logro, aquí en Sevilla, y iba por las tardes. Me organicé con mi tutora de prácticas de allí del centro y el horario era muy flexible, se adaptaba a mi realidad en el trabajo y no tuve mayor inconveniente. Creo además que es una etapa de formación brutal, por lo tanto yo recomiendo muchísimo hacerlas y personalmente creo que es de lo que más me ha ayudado a aplicar, ¿no?, esa teoría y a darme cuenta de cómo funcionan las cosas. En mi caso personal también ha sido muy interesante ver cómo esos casos y esas necesidades que se detectan desde el cole después se trabajan, ¿no?, por las tardes y se trabajan en centros especializados. Además de acudir a las prácticas y hacer un mínimo de horas, tienes que hacer una memoria final de práctica donde recojas un poquito el trabajo que has ido realizando, las actividades, la situación que te has encontrado, etc. No fue especialmente difícil, pero sí que requiere un tiempo de realización. Y por último tenemos el TFM, el trabajo final de máster. En mi caso he entregado ya el trabajo, lo entregué en la primera convocatoria, pero es cierto que la exposición no es hasta octubre, es decir, yo lo entregué en julio y se expone en octubre, ¿vale? Así es como lo tengo organizado, por lo tanto aún no lo tengo cerrado del todo. En este trabajo tienes una persona, un director o directora de TFM, que te va haciendo un seguimiento, te va enviando recursos, te ayuda a darle forma y la verdad es que no lo he considerado especialmente difícil. Igual que antes requiere mucho tiempo porque además requiere de investigación, requiere de reflexión, pero no lo considero especialmente difícil. Como os digo, yo estoy a la espera de la exposición, que será en octubre, que son 15 minutos, y bueno, un tribunal externo, ¿no?, a esa directora de TFM valorará mi trabajo y valorará pues también mi exposición. A grandes rasgos, este es el máster de psicopedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja.
Se me ha olvidado comentaros que durante todo el proceso estás acompañado de tu tutor o tutora, es decir, una persona que se encarga de hacer un seguimiento de tu proceso, de ver cómo vas, de recordarte fechas, de saber si tienes alguna necesidad o tienes alguna circunstancia que te obliga a cambiar los exámenes, que no entiendes algo, que se te ha olvidado un papel, lo que sea, ¿vale? Hay una persona que más o menos va controlando tu progreso. En el caso de mi grupo, creo que tuvimos un poquito de mala suerte porque al principio cambiamos como 5 veces de tutora, ¿vale? Es cierto que no sé por qué hubo varios cambios de tutora y fue un poco lío porque no teníamos como a la persona de referencia. Pero después se puso una mujer que la verdad es que ha estado muy atenta y en mi caso casi que ha tenido que estar detrás mía porque entre mis horarios de trabajo y de estudio era difícil contactarme y ha estado muy atenta y ha sido muy cercana y lo cierto es que no puedo tener queja ninguna. Y me centro ahora en 2 cosas que creo que es lo que más os interesa. En primer lugar, el precio. Mira, no recuerdo el precio exacto, porque es cierto que yo cogí una oferta que había en un momento, ¿vale? Pero creo recordar que gira en torno a los 5.000 euros. De todos modos, os recomiendo que si estáis interesados en un máster, contactéis con la universidad, le expliquéis vuestra situación, os aseguréis de que es un título oficial si así lo queréis y por supuesto os darán el presupuesto que ya podréis valorar si os merece la pena o no. Y hablando de merecer la pena, aquí viene la otra pregunta que más me hacéis. Loreto, ¿merece la pena? ¿Te arrepientes de hacerlo? ¿Te ha gustado? ¿Te ha servido? Pues veréis. Por un lado, me ha gustado, me ha servido, me ha ayudado sobre todo a reflexionar mucho, a cuestionarme las cosas, a poner atención en cosas que quizás no las ponía, a profesionalizarme, ¿vale? Un poquito más. Además, me da los puntos que necesito para el concurso de traslado, por lo tanto, lo haría 1 y 1000 veces si eso me ayuda a conseguir mi destino definitivo. Es cierto que me ha agobiado mucho, porque llevar el trabajo, sabéis que también nos independizamos, y el máster a la vez, aparte de varias circunstancias personales, ha sido duro en muchos momentos. Lo volvería a hacer, pero lo distanciaría un poquito más en el tiempo, lo haría más despacito, ¿vale? Esa es un poquito la reflexión. Sí me ha servido, ¿vale? Me ha servido, las asignaturas son interesantes, me ha gustado mucho las tareas porque, como os digo, me obliga a ir un poquito más allá de la teoría y buscar esa práctica, ¿no? El cómo aplicar eso. Pero es cierto que considero que ha sido un año duro y que quizás pues sería interesante dividirlo y hacerlo más pausado. Además, no os he mencionado que aparte del temario oficial te dan un montón de recursos extras, ¿no? Lo que ellos llaman a fondo, que consta de vídeos, de libros, publicaciones, blogs, etcétera. Lo cual me parece brutal porque sí que te muestra muchísimas realidades, te muestra muchísimas ideas, muchísimos recursos, ¿no? Y situaciones que creo que es interesante tenerlo ahí e irla ficheando poco a poco si en concreto hay un tema que te gusta y te interesa. Y más o menos creo que eso es todo, ¿vale? Creo que no se me olvida nada. Si hay algo que no he contestado, por fin dejármelo en comentarios y estaré encantada de leerlo y de responderlo. Incluso si tenemos que hacer un vídeo o hacer algún directo por Instagram o lo que sea, pues lo haremos. Y sin más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme. Por supuesto, te animo a suscribirte al canal si todavía no lo tienes hecho y nos vemos próximamente en otro vídeo. Un besote enorme. ¡Mua!